El contrato de mutuo. Si nos remontamos al derecho romano, el contrato de mutuo era denominado como un contrato mediante el cual una parte transfiere a otra la propiedad de cierta cantidad de cosas que se aprecian al peso, al número o a la medida, con obligación de restituir a cabo de cierto tiempo la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Actualmente entendemos por el contrato de mutuo o préstamo de consumo cuando una de las partes entrega a otra una cosa fungible con condición de devolver otro tanto de la misma especie, ya sea gratuitamente o con pacto de pagar intereses. Nuestro Código Civil de 1984 define al mutuo como el contrato por el cual el mutuante se obliga a entregar al mutuario una determinada cantidad de la misma especie, calidad o cantidad. Este contrato tiene por objeto la prestación del mutuo en tanto a los bienes consumibles y fungibles. Sujetos y obligaciones. En el contrato de mutuo hay dos sujetos, el mutuante, prestamista o prestador, y el mutuatario, mutuario o prestatario. Estos pueden ser personas físicas. En cuanto al sujeto físico, su capacidad tiene que ser plena porque el mutuo es un contrato que importa responsabilidad sobre el patrimonio. Quiere decir que el mutuo en lo que respecta mutuamente es peligroso y de ahí que se exige la plena capacidad correlativamente como el mutuatario tiene que devolver la misma cantidad de dinero o del bien consumible y a veces mayor cuando es con intereses, se exige también capacidad plena. En las obligaciones contraídas por los sujetos intervenientes encontraremos las obligaciones del mutuante. Conforme a lo establecido por el artículo 1648 del Código Civil peruano, por el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles. Del contenido de esa norma podría reducirse que solo los bienes de carácter consumible pueden constituir objeto de la prestación del mutuatario en el contrato de mutuo. De esta forma, la obligación principal del mutuante, que por su naturaleza se rige por las disposiciones relativas a las obligaciones de dar. El bien materia de la misma debe ser consumible. Asimismo, el mutuo fundamentalmente recae sobre bienes inciertos y fungibles, vale decir, cantidades de cosas de las cuales sea fácil efectuar una devolución consiguiendo otras que sean de la misma especie y cantidad de las cosas de las cuales sea fácil de efectuar una devolución consiguiendo otra que sean de la misma especie, cantidad y calidad. Según se refiere Arturo Valencia Sea, en el mutuante o prestamista entrega una cosa al mutuario o prestatario entendiendo devolver a adquirir no la misma cosa, sino su equivalente en especies. Es decir, que dicho contrato debe recaer sobre cosas fungibles, que solo éstas pueden realizar esta finalidad, por ser intercambiables en el comercio por otra del mismo género y calidad. En virtud de lo dispuesto por el artículo 1648 de nuestro Código Civil, el mutuario deberá devolver al mutuante otros bienes que sean de la misma especie, calidad o cantidad que aquellos que recibió. La idea es que el mutuario devuelva exactamente lo que recibió o devuelva objetos similares o parecidos a aquellos que recibió. En tal sentido, nuestro Código Civil menciona que dichos bienes tienen que ser de la misma especie, calidad o cantidad. Citando al autor Freire, pues este considera que no resulta acertado el carácter disyuntivo de la expresión, ya que no está dejando elección del mutuario el devolver bienes que correspondan a la especie, a la calidad o a la cantidad de los recibidos. Esta afirmación debe entenderse efectuada con criterio conjuntivo, ya que los bienes al devolver deberán reunir todas las características de los recibidos, vale decir, deben ser de la misma especie, gozar de la misma calidad y ascender a la misma cantidad. De esta forma, la devolución se estará efectuando en estricto apego al principio de identidad e integridad del pago. Sin embargo, es importante mencionar que el hecho de que, por lo general, la prestación del mutuario no se reduce a lo antes mencionado,
ya que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1663 del Código Civil, el contrato de mutuo se presume con intereses salvo pacto distinto, lo cual significa que en el único caso en que la devolución ascenderá a bienes de la misma cantidad será en el mutuo gratuito. En el mutuo oneroso, si bien deberán mantenerse los mismos criterios de resguardo a la especie y a la calidad, variará, ya que tendrá que pagar intereses. La actual onerosidad presunta que caracteriza a este contrato es uno de los aspectos en que el mutuo ha variado sustancialmente, ya que el mutuo en sus orígenes estuvo basado en consideraciones de amistad y por ello su gratitud era la regla general. No obstante, con su crecimiento y el valor de su rol crediticio, esta característica fue modificándose y hoy lo corriente es el pago de intereses por parte del mutuario como contrapartida por la entrega del capital mutuo y como renta del mismo. Vamos a hablar de las características. Cuanto al nombre, el mutuo es un contrato nominado y tiene sus orígenes en el antiguo derecho romano. Según dos autores, Paulo y Gallo, nos dicen que se deriva del latín meum y tutum. En el plano doctrinario recibe también el nombre de préstamo de consumo. En cuanto a su regulación, el mutuo es y ha sido en nuestros códigos civiles un contrato típico y siempre ha estado jurídicamente regulado desde el Código de Santa Cruz hasta el Código actual de 1984. En cuanto a su estructura, el mutuo es y ha sido siempre un contrato civil, pues da lugar a una relación jurídica. En cuanto a su contenido, el mutuo puede ser tanto un contrato civil como mercantil, y a su vez el mutuo mercantil es por lo general con intereses, y el Código Civil establece que el contrato mutuo de naturaleza mercantil se rige por las disposiciones de dichas leyes. En cuanto a su autonomía, el mutuo es un contrato principal, pues no depende jurídicamente de otro contrato para su completa validez. En cuanto a su formación, tanto en el Código de 1836, 1852 y 1936, dice que el mutuo ha sido considerado como un contrato de naturaleza real. En cuanto al tiempo, el mutuo es esencialmente un contrato de duración, y Messineo afirma que la restitución es el efecto y al mismo tiempo la causa de extinción del mutuo, pero el deber de restitución queda diferido en el tiempo. En cuanto a su negociación, el mutuo puede ser un contrato de negociación previa. ¿Qué quiere decir un contrato en el cual contrato de negociación previa? ¿Qué quiere decir un contrato en el cual las partes tienen libertad para modelar su contenido? En cuanto al rol económico, un contrato de disposición pues implica una disminución en el patrimonio del mutuante, pero este luego será compensada con la devolución de lo mutuado. En cuanto a los sujetos a quienes obliga, es un contrato individual, ya que las obligaciones creadas por el afecto únicamente de las partes que lo celebran, el mutuante debe ser propietario de la cosa o bien consumible que es el objeto del mutuo. En cuanto al riesgo, es un contrato fundamental conmutativo, ya que la existencia y cuantía de la prestación que debe cumplir el mutuante es cierto y este debe ser conocida de antemano. En cuanto a sus efectos, es un contrato obligatorio u obligacional. El mutuo es un contrato obligatorio por cuanto genera un nexo obligacional entre el mutuante y el mutuario. Existen varios tipos de contratos de mutuo, los cuales varían de acuerdo al tipo de la cosa que se da en mutuo, la forma en la que se debe efectuar la restitución de la cosa dada en mutuo o los requisitos que deberán cumplir el mutuante y el mutuario. 1. El contrato mutuo en una sociedad. Este contrato consiste en que una compañía, el mutuante, entrega en mutuo una cierta cantidad de unidades de fomento a una sociedad, el mutuario. La sociedad utilizará el capital según lo que dice en el contrato, en la compra y adquisición de bienes y a otros pagos que estén relacionados con el giro social de la sociedad. También menciona que podrá utilizar el capital parcialmente en la adquisición de una propiedad en venta. En este contrato, la restitución del capital se hace en varias cuotas, cuya fecha de cancelación es fijada en el contrato, y menciona que el no pago de alguna de estas cuotas genera intereses que determine la compañía acreedora. 2. Contrato de mutuo con garantía de hipoteca. Es un contrato de mutuo en el cual el acreedor o mutuante entrega al deudor o mutuario una cierta cantidad de dinero en efectivo. En este contrato, el acreedor, para asegurarse de que el deudor va a hacer la devolución efectiva del capital prestado, pues el deudor se compromete a todos sus bienes presentes y futuros
y constituye una primera hipoteca a favor de su acreedor, un bien raíz consistente en una casa u otro bien raíz, cuya ubicación es específica en el contrato. 4. Contrato mutuo comercial con garantía prenda comercial. Las partes involucradas, la acreedora o mutuante, el deudor mutuario, son personas que representan empresas comerciales. Este contrato consiste en que la acreedora da en mutuo al deudor una cierta cantidad de especies avaluadas, el deudor en garantía hace entrega al acreedor cierta cantidad de especies muebles, y además este contrato considera como esencial que el deudor por obligación contrate un seguro sobre las especies que da en prenda, que incluye el caso fortuito, la fuerza mayor y la acción voluntaria de terceros. En caso de que el deudor no contrate esta póliza, será responsable por el perjuicio que se produzca. Además, la acreedora tiene la facultad de contratar esta póliza a nombre del obligado, el cual pues estará obligado a pagar los documentos que se firmen, se giren o suscriban a su nombre y a reembolsar los pagos hechos en su caso con el interés máximo que la ley pueda estipular. El deudor puede consumir como quiera estas especies y se compromete a la restitución de estas cosas en un plazo y lugar determinado. Además, el deudor deberá pagar una renta por las cosas que se le han prestado. 5. Contrato mutuo con garantía prenda agraria de ley número 4097. Las partes involucradas son respectivamente una persona mayor de edad y con profesión, el acreedor, y un agricultor que debe ser dueño de un predio agrícola, el deudor. Con este contrato, el acreedor da en mutuo al deudor una suma de dinero para el uso exclusivo del desarrollo de la agricultura en el predio mencionado. Para garantizar el pago de la deuda total, el acreedor acepta para sí prenda agraria de la ley sobre la fruta que se cosecha en el predio. Además, este contrato puede recaer solamente sobre animales de cualquier tipo y sus productos, máquinas de explotación, aperos y útiles de labranza de cualquier especie, maquinaria y elementos de trabajo industrial instalados o separados, semillas y frutos de cualquier naturaleza cosechados o pendientes al estado natural o elaborados, maderas en pie o elaboradas y cementeras o plantaciones. Contrato mutuo con garantía prenda civil. En esta variante de contrato mutuo, las partes involucradas, mutuante y mutuario, son personas con profesión y mayores de edad, las cuales en este contrato se llaman el acreedor y el deudor, respectivamente. Aquí el acreedor va a dar en mutuo al deudor una cierta cantidad de dinero, el cual debe ser restituido por el deudor, dentro de un periodo determinado y con intereses. Además, el deudor debe dar en garantía al acreedor una cierta cantidad de especies, muebles, y por obligación el deudor debe contratar un seguro de incendios sobre dichas especies que da en prenda para su valor real, que incluye el caso fortuito, la fuerza mayor y la acción voluntaria de terceros, por todo el tiempo de vigencia de la prenda. En caso de que el deudor no contrate tal póliza, será responsable por todo perjuicio que se produzca por cualquier incendio. Además, sin perjuicio, el acreedor tiene la facultad de contratar tal póliza a nombre del obligado, el cual está obligado a pagar los documentos que se firmen, se giren o subscriban a su nombre, y a reembolsar los pagos hechos, en su caso con más intereses del máximo de que la ley permite estipular. Contrato mutuo con garantía prenda industrial, ley número 5687. Contrato mutuo donde mutuante y mutuario se llama el acreedor y el deudor, respectivamente. El deudor es un industrial especializado en un ramo en especial, el cual se especifica en el contrato. Aquí el acreedor da en mutuo al deudor una suma de dinero. En garantía, el deudor entrega al acreedor prenda industrial de la ley 5687 sobre una cierta cantidad de especies muebles, las cuales son trasladadas y van a permanecer en un inmueble determinado.